Vamos con el ejemplo final y en esta ocasión voy a hacerlo un poco más general, girando respecto a otra recta que no sea uno de los ejes coordenados. Bien. Entonces nuevamente hagamos un esquema de la región. Fíjense que aquí tengo y igual a x. Fíjense que aquí tengo y igual a x al cuadrado. Y por acá arriba pensemos que tenemos la recta y igual a 2, que en este caso es el eje de giro. Entonces, vamos a girar esta región que se forma aquí respecto a ese eje de giro que está allá. Una vez más, para conocer estos puntos, los cortes, pues yo igualo las funciones. Son funciones sencillas, la igualación da fácil, pero yo le trato de decir que en general, pues eso es lo que usted debe hacer, igualar las funciones y resolver eso. Entonces, si usted iguala estas dos, pues obtienes que x es 0 o que x es 1. Así que vemos este y vemos este. Que cuando lo evalúo en cualquiera de las dos, pues también da 1. Listo, entonces vamos a girar esta región acá. El sólido aquí pues quedaría algo como de este estilo. Pero hay una parte interna que no podemos ver. Bueno, por acá vamos a pensar que tenemos el eje de giro. Y hay una parte interna que no logramos ver. Que sería esta. Todo esto que está acá en verde usted no lo logra ver. Porque se lo está tapando la parábola y igual a x, que es esta que está por fuera. Si esta te tapa y no te permite ver lo que está allá adentro. Entonces, todo este sector que está acá es hueco, ¿sí? Ese sector es hueco. Entonces, mire que hay como dos huecos. Este pedazo de aquí a aquí viene siendo este sector que está acá. Hueco. Pero además está este otro hueco que tiene esta otra forma aquí así. Bien, entonces yo digo que esta le tapa a esta de acá porque cuando esta sale, como está más abajo, no te deja ver este sector que está aquí de esta, porque esta viene y pega por acá, pero la otra que da más arriba te taparía, la parábola te taparía porque está más afuera del tablero al salir, digamos. Listo, vamos con la sección transversal. La sección transversal, para que quede eh, perpendicular al eje de giro, que es la recta y igual a 2, pues en este caso tiene que ser un x cualquiera. Esta sería la sección transversal que genera este x dentro de mi región. Si usted la extiende, pues le queda perpendicular a su eje de giro. Y ahora lo que tenemos que calcular son estas distancias. Todo se mira respecto al eje de giro. Entonces aquí va a cambiar un poco y usted va a tener que analizar con cuidado. Este sería el radio externo, de aquí hasta acá abajo. Toda esta distancia.
Esto vendría siendo el radio externo. La distancia desde este eje hasta esta, que es la más larga. Mientras que el radio interno, pues vendría siendo la distancia de aquí hasta esta, que es la más corta. Esto vendría siendo el radio interno. Entonces, ¿qué es nuestro radio externo? He dicho que es una distancia, ¿no? La distancia de aquí hasta acá. Por favor, note que la distancia entre esto y esto, de aquí hasta este eje que es X, pues es 2 porque esta es la recta 2. Todo esto es 2. La distancia de aquí hasta aquí es X al cuadrado, que es la parábola. En consecuencia, el radio externo pues vendría siendo 2 menos este pedacito. Bien. 2 que mide todo esto menos este pedacito que mide X al cuadrado. Y para el radio interno, pues sería hacer un análisis parecido. Necesito la distancia de aquí hasta aquí. Ok, yo sé que de aquí hasta acá mide 2. De aquí hasta acá mide 2. Si yo resto 2 con este pedazo de aquí hasta aquí, y de aquí hasta aquí mide la distancia de aquí hasta la recta que es X, entonces ya obtengo este sector. 2 menos este pedacito que es X me daría todo este. Por lo tanto, el volumen quedaría algo como esto. X es un cualquiera que varía entre 0 y 1. Entonces, pi por el radio externo al cuadrado, o sea, esta cantidad, menos el radio interno al cuadrado. Y esta sería la integral. Una vez más, insisto en que lo importante es que usted escriba bien la integral, porque plantear una integral incorrecta pues no te va a permitir llegar al volumen que usted desea. Así usted resuelva bien la integral que planteó mal, pues no vas a llegar. En cambio, lo importante aquí es la integral. Bueno, luego de un ratico de usted hacer cálculos, puede verificar, sin mucha dificultad, que esto le da 8pi sobre 15. Vamos a continuar con volúmenes de sólido de revolución, y vamos ahora a presentar el otro método, que es secciones transversales paralelas, también conocidas como capa cilíndrica, ¿sí? En esta ocasión vamos a pensar que el volumen ya no lo voy a generar como por rebanadas, como por arandelas, como cuando le puse el ejemplo de que pasaba la jamonada por la fileteadora, sino que ahora es como si yo estuviera haciendo unos cortes, como unas cáscaras, como si estuviera, digamos, tengo mi sólido y lo estuviera recortando, como quitándole cáscara, 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 láminas, pequeñas láminas. Vamos a pensar que esta es la región que se me forma. En este caso he colocado una sola función para que sea más fácil de explicar la fórmula que está ahí. Si todo esto que está acá abajo es la región, cuando yo giro esto respecto al eje Y, que es el que he colocado en este caso como eje de giro, entonces imagínese que usted aquí tiene un X cualquiera, este X le genera esta sección transversal, siendo esta sección transversal paralela al eje de giro, por eso se llama área de secciones transversales paralelas. Pues si usted gira eso, pero ahora considera aquí un pequeño espesor, digamos delta X, un pequeño grueso ahí, ¿sí? Pues eso le va a dar un cilindro, un cilindro. Si usted quisiera calcular el área superficial de ese cilindro para ver lo que es como una cáscara, entonces pues necesita determinar esta distancia de aquí a acá, que en este caso es esta distancia es X, y por eso yo aquí abajo le he escrito
Piense que ese X, porque no siempre en todos los ejemplos va a ser X, piense que ese X es distancia al eje de rotación. Por favor, guárdelo de esa manera en su mente. Distancia al eje de rotación. Y el f de x es la altura de la sección transversal, que claro, la altura de la sección transversal en nuestro caso es f de x. Entonces, continuemos. Si yo quisiera calcular el área superficial de ese cilindro, pues necesito esta distancia que viene siendo el radio de ese cilindro circular recto y esta altura f de x. Cuando usted corta ese cilindro y lo extiende, pues le queda una figura de este estilo. Bien. Entonces mire que el área superficial acá de esta cosa sería 2πx porque es lo que mide todo esto. Recuerde que usted ha tomado ese cilindro y lo ha extendido. 2πx, que viene siendo la longitud de esta circunferencia por este radio acá. Y esta es la altura, que es f de x. Entonces, eso es lo que está haciendo usted, sumando todas esas áreas superficiales. Y por eso la fórmula es más o menos de este estilo, como para darle, entenderla de alguna manera por qué queda así. Pero lo importante aquí es que, por favor, piense que este X es la distancia al eje de rotación y que su f de x es la altura de la sección transversal. Vamos con los ejemplos. Vamos a determinar el volumen que se obtiene girando la región acotada entre estas dos alrededor del eje Y. Como siempre, lo primero es hacer un esquemita ayuda mucho. Aun cuando uno no sepa de la mejor forma cómo es la gráfica de eso. Sin embargo, tampoco es que sea una función muy difícil. Usted podría utilizar los resultados de cálculo diferencial para hacer ese dibujo. Pero usted podría verle, por ejemplo, los cortes con el eje X y ahí obtener más o menos una figura. Pues, esa gráfica da una cosa así. Ella continúa, no me interesa. Digamos que aquí está 2. ¿Sí? ¿Cómo obtiene usted eso? Pues, por ejemplo, puede igualar esto aquí con 0. Pues factoriza. Entonces, obtiene que x es 0 o que x es 2. 0, 2. Este es el eje de giro aquí. Este es el eje de giro. Note por favor que para que me quede paralela a la sección transversal, pues tiene que generarle un X. Este es el X y la sección transversal pues es esta. Y esto queda paralelo al eje de giro, que es el eje Y. Bien. Entonces, ¿yo qué necesito? Distancia del punto al eje de giro. La distancia de aquí a aquí es X como la fórmula. Y la altura de la sección transversal, pues la altura de la sección transversal es esta distancia de aquí a aquí, que es la función. ¿Sí? Recuerde que esto es f de x igual a 2x menos x al cubo. Bueno, el sólido en este caso es un poquito difícil de dibujar. Digamos que esto vendría quedando que algo como aquí. Y usted no puede ver esta parte que está acá interna, que viene siendo esta bajada aquí. Sí, porque este sale acá y te tapa. Pensando pues que más o menos por aquí está el eje de giro. Algo como eso vendría siendo el sólido que se forma. Entonces, determinemos el volumen. Entonces es 2pi integral x es un cualquiera que se mueve entre 0 y 2. Distancia del punto x arbitrario al eje de giro. Entonces la distancia de aquí a aquí es 2. Perdón, la distancia de aquí a aquí es x.
por la altura de la sección transversal, o sea, esta distancia aquí, y eso es la función. Eso, esa sería la integral que tendría que resolver si quisiera encontrar ese volumen. Luego de un rato, usted notará pues que le da esta cantidad. Una alerta que quiero mandarle es, cada vez que usted esté encontrando el volumen de un sólido o el área de una región, cuando usted resuelva la integral tiene que darte positivo. Si te dio negativo, eso tiene que ser un signo de alerta para vos, porque en alguna parte hubo un error, o bien en el planteamiento de la integral o en la solución de la integral, pero esa cantidad debe ser no negativa. Por lo que es un signo de alarma si le quedó negativo. Bien. Vamos a calcular este volumen ahora. Entonces, una vez más, un esquemita. Note por favor que ahora coloqué una recta diferente a los ejes. ¿Listo? Este es el eje de giro. Bueno, luego de un ratico usted graficar esa parábola, pues debería quedarle algo como esto. Y pensemos que por acá está 2. 2 que en este caso, esta es la recta x igual a 2, es el eje de giro. Bien. Una vez más, la sección transversal que le queda paralela al eje de giro vendría siendo un X. Un X genera esa sección transversal. Esta sería la sección transversal dentro de su región. Recuerde que la región es todo esto, ¿sí? La región acotada pues por la parábola x menos x al cuadrado y la recta y igual a 0 que es esta. Entonces, esta sección transversal le queda paralela al eje de giro. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? La distancia del punto al eje de giro, que en este caso no va a ser x, y por eso yo le dije, guárdelo en su cabeza como distancia del punto al eje de giro. Entonces, necesito esta distancia de aquí a acá y pues esta altura que sí es la función. Bueno, el volumen, el sólido en este caso va a quedar más o menos como una dona cortada transversalmente, más o menos quedaría algo como esto. A ver, este dibujo va a estar difícil. Más o menos como esto. Sí, imagínese que usted tiene una dona y la ha cortado transversalmente, no de esta manera, sino transversalmente. Que la dona fuera todo esto, no, la corta ahí a la mitad. Más o menos así quedaría el gráfico, claro, porque es que esto al rotar acá, pues este viene y queda aquí, este viene así, y todo esto viene y queda así. Listo, calculemos ese volumen. Entonces es 2pi integral, x es un cualquiera que se mueve desde 0 hasta 1. Distancia del punto al eje de giro. Necesitamos esta distancia de aquí hasta acá. Entonces, todo esto mide 2. De aquí hasta aquí mide x. En consecuencia, este pedazo va a medir 2 menos x. Insisto, todo esto mide 2 y este pedacito de x. Entonces, distancia al eje de giro, 2 menos x. Note por favor que en serio todo lo hago respecto al eje de giro. La altura de la sección transversal, que es la función.
Y esa sería la integral que usted tiene que resolver si quiere determinar ese volumen. Luego de un ratico, usted puede verificar que eso le debe dar pi medios. Este ejemplo final. Una vez más, lo mejor es hacer un esquema de la región, tener claridad en cuál es la región que usted va a girar. ¿Listo? Por favor, note que la parábola la he dado en términos de y. ¿Sí? Si usted le da, por ejemplo, por completar los cuadrados, pues puede notar que esto lo puedes ver como y menos 1 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Y entonces, digamos que graficar la parábola en y, pues va a ser muy fácil cuando la tienes de esta manera. Digamos que vendrá siendo algo como esto. ¿Sí? Donde este vendría siendo menos 1 y aquí 1, que sería el vértice de esa parábola. ¿Listo? No quedó con mucha pinta de parábola, pero se supone que lo es. Entonces, esa es la parábola en y. La recta x igual a 3, pues pongámosla por aquí. La recta x igual a 3. Entonces, la región, pues es todo esto que está acá adentro. Y el eje de giro dice que la recta y igual a 1. Este es el eje de giro. Bien. En este caso el sólido sí es bastante sencillo de imaginárselo. Sería algo como esto. Está completamente lleno, sin huecos. Pensando pues que por aquí en alguna parte está el eje de giro. Bueno, entonces yo necesito que la sección transversal me quede paralela al eje de giro. Para que quede paralela al eje de giro, pues yo necesito tomar un y. Si usted toma un y, la sección transversal es toda esta y claramente esto es paralelo al eje de giro aquí. Entonces note que en este caso me aparecen dos funciones, ¿sí? La función superior e inferior, esto y esto. Entonces, bueno, vamos. Yo necesito la distancia del punto al eje de giro, así que necesito esta distancia de aquí a aquí. Note que la distancia de aquí hasta aquí es y, este es un y cualquiera, la distancia de aquí a aquí es un y, pero usted necesita es esto, entonces esta distancia pues vendría siendo y menos 1. Y menos 1 vendría siendo esta distancia. Y la altura de la sección transversal, o sea, la altura de todo esto, pues vendría siendo esta, que es la que está más arriba, menos la que está más abajo, que es la parábola. O sea, 3 menos todo esto vendría siendo la distancia de esta sección transversal, que vendría siendo la altura en la función, que antes era f de x. Entonces, la altura de esa sección transversal es esto, que vendría siendo esto menos esto. ¿Cómo quedaría escrito? Finalmente ese volumen. Pues quedaría 2pi integral y es un cualquiera que de dónde a dónde va. Bueno, entonces, para saber de dónde a dónde va el y, pues necesito encontrar este punto y este punto. ¿Cómo haces eso? Ah, pues iguale las funciones. Si usted iguala las funciones y cuadrado menos 2y, esto vale x, con x igual a 3, pues tendrías que resolver
Y esto se puede resolver fácilmente por factorización. Así que te da 3 y menos 1. Entonces, por acá abajo está y igual a menos 1. Y por acá arriba estaría 3. Entonces, la integral de dónde a dónde va. Y es un cualquiera que va de 1 a 3. Entonces, usted estará diciendo, ¿y por qué no usó ese menos 1? Note que para generar el sólido es suficiente este pedazo de acá. Sí, porque la figura cae sobre sí misma. Así que yo solamente necesito variar el y desde aquí hasta aquí. Sí, no, este es el corte aquí. Desde aquí que es 1 hasta acá que es 3. Con eso va a ser suficiente para encontrar mi sólido. Pero yo necesitaba encontrar este punto acá. Sino que al encontrar esta intersección, pues claro, él me da 2 porque es este corte y este corte de acá. Pero es suficiente para mí este 3. Entonces la integral va de 1 a 3 y es un cualquiera que está aquí, de 1 hasta 3. Distancia del punto al eje de giro. Ya habíamos llegado a que era y menos 1. Por la altura de la sección transversal, o sea, por esta altura de todo esto, que sería 3 menos la de arriba menos la de abajo, pues 3, que es esto, menos la parábola. Y la parábola es y cuadrado menos 2y. Y ese vendría siendo la integral que usted debe resolver para obtener ese volumen. Obviamente este menos te está afectando esta cantidad. Se lo advierto para cuando le dé por verificar el cálculo. Esto debería darle 8 pi. Bueno, quiero cerrar el video diciendo qué tipos de sólidos de revolución nosotros nos podríamos encontrar, digamos, así en nuestro mundo tangible. Por ejemplo, mi termo yo lo podría ver como un sólido de revolución. Este termito. ¿Qué no puedo ver como un sólido de revolución? El borrador. Este borrador, que es un paralelepípedo, no lo puedes ver como un sólido de revolución. Entonces, ¿por qué la botella sí? Ah, pues usted podría pensar que tiene esa figura y que la va a girar respecto a este eje. Y eso le va a dar el termo. Si usted quisiera realmente que le quedara hueco, como es un termo, pues para usted poder ponerle agua, bueno, esto aquí debe cejar, pues entonces tendrías que hacer una laminita aquí muy delgadita, cercana a la frontera, para poder que usted pueda, que le quede hueco y usted poderle poner agua acá. Pues claro, esto va a quedar así. Bueno, realmente va a quedar como es la botella. Esto vendría siendo, esto usted lo podría ver como un sólido de revolución. Mientras que esta figura no hay forma de que usted piense en que toma una región, la gira respecto a cierto eje y le da esta figura que viene siendo una cajita o un paralelepípedo. Eso es todo por este video.